Listo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas noches. Bienvenidos a la última sesión de CISG del Seminario de Ingeniería de Software y sus implicaciones que pues, estuvimos haciendo durante este año a partir de marzo. Y pues bueno, dicen que a veces lo difícil es empezar. Creo que también terminar es difícil porque sí está complicado y al final se juntaron muchas cosas. Pero creo que ha sido un buen ejercicio y yo creo que ha sido o es pieza para poder derivar en mayor información que esperemos que pueda ser interesante para el gremio, ¿no? De la ingeniería de software. Yo creo que ha habido propuestas interesantes, ha habido pláticas interesantes y justo como la que hoy nos expondrá nuestro colega y amigo Raúl Aguilar, ¿no? O sea, hoy la plática es los estudios secundarios en el contexto de la investigación en ingeniería de software. Raúl está en la Universidad Autónoma de Yucatán y la realidad es que este año tuvimos participación de varios estados, aunque acapararon los de Zacatecas, creo, ¿no? Creo que hubo como tres, pero bueno, creo que se vale. Pues bueno, esta es la plática que vamos a tener hoy. Este, un poco para que conozcan a Raúl, los que no lo conocen o que lo conocemos más, siempre con su sonrisa y su apoyo, pero pues también tiene ahí un currículum que nunca nos presume, pero pues, también es muy importante, ¿no? Entonces, él obtuvo el grado de doctor en la Universidad Politécnica de Madrid de España, con mención de doctor europeo y de máster en Ingeniería de Software por la misma institución. También tiene el grado de maestro en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Raúl es profesor de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán desde hace ya 28 años. Actualmente es coordinador de la sección académica de Ingeniería de Software de la Academia Mexicana de Computación, AMEXCOM, y la realidad es que pues ha tenido ahí mucha chamba, ¿no? Y creo que ha generado un buen vínculo ahí y nos ha apoyado mucho. Es integrante también del Comité de Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, y su línea de investigación o su trabajo de investigación incluye las áreas de ingeniería de software e informática educativa. Entonces, como pueden ver, pues Raúl está ahí muy fuerte en estas áreas y entonces creo que la presentación que nos va a hacer hoy, pues va a ser por demás interesante y creo que nos va a hacer reflexionar al respecto del impacto de estos estudios. Entonces, bienvenidos todos, vamos a empezar. Dejo yo de compartir y le paso la estafeta a Raúl. Adelante, Raúl, para que puedas este, compartir. Eh, muchas gracias, Francisco. Nada más si me confirman si ya se ve Ya la sabes. pantalla. Sí, ya Pues sabes. antes que nada, ok, pues antes que nada, agradecer al doctor Francisco la invitación a este seminario de ingeniería de software. Siempre es interesante poder compartir pues algunas de nuestras experiencias con colegas de otras instituciones y pues de esta manera, en el caso de la red de ingeniería de software, pues creo que hemos hecho buena chamba entre nosotros y seguimos apoyando, ¿no? La plática del día de hoy la he titulado los estudios secundarios en el contexto de la investigación en ingeniería de software. Eh, y está orientada principalmente por este tema de la investigación. Hace algunos años, en el contexto de la ingeniería, decían que la ingeniería de software no era una ingeniería. A mí me tocó las primeras evaluaciones de la carrera aquí en la facultad y con CIES pues nos dejaron en nivel 2 porque no llevábamos cursos de electricidad, de electrónica, este tipo de cosas, como un rechazo hacia la ingeniería, ¿no? Bueno, creo que eso ya es superado, pero luego está la otra crítica, que si realmente se hace investigación en ingeniería de software, ¿no? Y entonces, pues precisamente por eso me he orientado hasta a esta primera charla, ¿no? A esta charla, perdón. Y cuando hablamos de investigación, a mí me gusta esta definición que nos da Hernández y colegas, porque en principio pues viene de un libro que es ampliamente conocido, un libro de metodología de la investigación. Creo que se usa, creo que desde la prepa, ¿no? Y me gusta cómo él define la investigación. Nos dice, es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, y este elemento de empíricos para nosotros es singularmente importante.
que se aplican al estudio de un fenómeno o de un problema. Y es que siempre que se inicia un proceso de investigación, el primer paso es la definición del problema. Y creo que a quienes, si recuerdan, cuando iniciaron con esto, el problema, el gran problema es que ¿cuál es el problema? Digo, decíamos, si esto realmente no es un problema como tal, yo no lo vislumbro como un problema, sino más bien como una oportunidad de seguir avanzando en la investigación en un nicho de oportunidad que está poco investigado, ¿no? Como tal, son pocas las cosas que como tales las reconocemos como problema, ¿no? Como pues en el tema de la pandemia, sí era un problema que la gente se estaba muriendo y necesitábamos una vacuna, ahí sí era muy claro. Pero en otras áreas la investigación avanza de una manera no tan acelerada. Entonces me gusta más la otra parte del estudio de un fenómeno. Y es que todos los que estamos, digamos, aquí, estamos involucrados en el fenómeno software y con la intención de que este proceso, el proceso de entregar productos de software, generen cada vez artefactos de mejor calidad y que las actividades que se realicen también de una mejor manera. Entonces, digamos que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Y cuando hablamos de un fenómeno, pues Robson también nos ofrece una clasificación de diferentes niveles o grados en los cuales se realiza la investigación. Nos dice que si el fenómeno es poco conocido, pues la investigación es de carácter exploratorio. Tratamos de identificar esas variables que giran en torno al fenómeno, porque no las conocemos inicialmente. Generamos ideas, hipótesis de cosas que podrían estar ahí vinculadas, ¿no? En un segundo nivel viene la investigación de corte descriptivo, en donde ya identificamos las variables que entran en juego en el fenómeno, incluso las podemos más o menos agrupar como cuáles tienen que ver, pero todavía no conocemos la manera clara en la cual estas variables se vinculan entre sí. En un tercer nivel viene la investigación de corte explicativo, en donde ahí sí nos planteamos hipótesis de relaciones causa-efecto, de relaciones correlacionales entre las variables que explican el por qué sucede en un momento dado un fenómeno. Y en el nivel más elevado no tenemos la investigación de mejora. Mientras estamos realizando procesos de investigación, estamos modificando cosas vinculadas con el fenómeno y de esta manera generando mejores resultados. Digamos que en función del conocimiento del fenómeno que estamos estudiando, pues tenemos estos grados de realizar investigación y por lo tanto métodos vinculados con cada uno de estos niveles de la investigación. Entonces, hoy día, ¿qué tanto conocemos al fenómeno software, no? No podemos dejar pasar las dos aproximaciones en las cuales se clasifican los métodos de investigación. El enfoque cuantitativo, en el cual se trabaja con datos numéricos. Las variables son numéricas, principalmente buscamos variables de razón y se aplican métodos matemáticos o estadísticos, ¿no? Para la derivación de nuestras conclusiones, ¿no? En el ámbito de la ingeniería, nosotros esperaríamos que la mayoría de los métodos que apliquemos sean de corte cuantitativo. Pero sucede algo curioso, que la ingeniería de software tiene un componente altamente social, y es que los métodos del otro grupo, los métodos cualitativos, pues estudian los fenómenos vinculados con el comportamiento humano, con las características propias de la naturaleza humana, y por ello también en el contexto de la investigación en ingeniería de software, los métodos cualitativos son también recurridos para la explicación de eso. Sabemos que en los procesos de desarrollo, en equipos de desarrollo, por ejemplo, puede estar bastante dominada la parte técnica y el problema resulte en las relaciones entre los individuos que están en un equipo de desarrollo, es decir, que el fracaso de un equipo, que el fracaso de un proyecto de desarrollo, perdón, no sé si me escuchan, algo me sucedió aquí, me muestra un... Sí, sí te escuchamos. Okay. Les decía que entonces el éxito o fracaso de los proyectos de desarrollo muchas veces
gira en torno a las relaciones humanas y no propiamente por las características del uso adecuado, ¿no?, de la técnica como tal. Entonces, en nuestro caso, tanto los métodos cuantitativos como los métodos cualitativos son recurridos en la investigación en nuestra disciplina. Y entonces, pues sí, tenemos que empezar a hablar del software. ¿Desde cuándo hablamos de ingeniería de software y por lo tanto desde cuándo hablaremos de investigación en la disciplina? Todo el mundo ubicamos, ¿no?, que el inicio de la disciplina como hoy la conocemos gira en torno a tres problemáticas que se presentaban de manera continua en la década de los 50 y de los 60 y que se conocieron como la crisis del software, ¿no? Básicamente, la mala estimación en cuanto al costo de un producto o el desarrollo de un producto software y por lo tanto los costos finales de producción del software eran mayores a los que se estimaban. Los plazos de entrega no se cumplían, o sea, llegaba la fecha en la cual tenías que entregar el producto y no tenías el producto completo. Y sobre todo la definición de esos requerimientos acordados con el cliente que no se cumplían en la entrega. Esto llevó a que en algún momento se discutiera y se reflexionara si podíamos seguir haciendo software de la misma manera. Si queríamos generar software con este atributo de calidad que cumpliera estos elementos, pues teníamos que hacer el software de manera diferente. No podíamos seguir haciendo de la misma forma este proceso. Y entonces, en esa discusión se llega al acuerdo que se requiere un proceso formal que sea sistemático, que sea disciplinado, que sea cuantificable. Y hombre, esas características son las que tenían con su hermanito de al lado. Digo, los sistemas computacionales tienen un componente hardware y un componente software. Entonces, lo que se requería en aquel momento, a lo que llegan en la reflexión, es que se requería la aplicación del proceso ingenieril en el proceso de desarrollo de software, ¿no? Digamos que esto fue a finales de los 60. No está claro quién cita por primera vez el término ingeniería de software, si es Anthony Wettinger en una carta a los lectores en una revista de la ACM, si es Margaret Hamilton cuando platicaba con su equipo de desarrollo en el proyecto Apolo, si es tal vez el más conocido, el más citado es Frederick Bauer en esa reunión de la OTAN en donde se discutían los problemas principales o los problemas más generalizables en el contexto de la computación y el proceso de desarrollo de software era uno de esos problemas. En aquel entonces él pues comenta eso, ¿no? De que cada quien hacía software como le venía en gana, ¿no? Entonces necesitamos un proceso más o menos homogéneo para él. Las fechas más o menos coinciden, era 1967, quién sabe quién lo dijo primero. Lo cierto es que los tres tenían claro que lo que estaba sucediendo del otro lado del componente de los sistemas computacionales habría que aprovecharlo desde la perspectiva de la ingeniería de software. Es decir, había que aplicar, así como en la ingeniería del área del hardware tenía éxito, habría que aplicarlo al proceso de desarrollo de software. Y es así entonces cuando se adopta este proceso ingenieril y pues tenemos, digamos, la definición que nos ofrece la IECUBO en torno a la ingeniería de software. Yo siempre les comento a mis alumnos de que si les preguntan a sus profesores, pues seguramente el 90% de los profesores les van a referir a esta definición que nos habla de la actividad profesional del ingeniero de software, es decir, el desarrollo, operación y el mantenimiento del software a través de un proceso sistemático, disciplinado y cuantificable. Pero esa es la parte profesional, ¿no? Y también les digo que estoy seguro que el 99% de ese 90% se olvida de que la definición tiene un segundo elemento. Y es precisamente este segundo elemento el que da sustento en un momento dado a la investigación en la ingeniería de software. Así como nos decía en la propia definición Hernández de que es el estudio del fenómeno, aquí pues se enfoca al estudio de esos enfoques vinculados con los procesos de desarrollo, operación y mantenimiento a través de
ese enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable. Es decir, se enfoca al estudio del fenómeno software y es que cómo a través de un conjunto de técnicas, de métodos, de herramientas, de buenas prácticas, se puede hacer software de una manera segura, confiable, medible, digamos, de calidad, ¿no? Entonces, desde la propia definición de la disciplina está el carácter de la investigación en ingeniería de software, ¿no? Y esa investigación tiene un componente, digamos, social. La ingeniería de software es fundamentalmente una disciplina de corte empírico, donde el conocimiento que se va a ir adquiriendo se requiere por un lado observación y por otro lado el enfrentar ese conocimiento que se observa a la práctica común de manera directa o de manera indirecta. De tal forma que esos enfoques para desarrollo, operación y mantenimiento tendrían que ser investigados bajo enfoques empíricos para ser entendidos en una primera instancia, medidos y evaluados en una segunda instancia y posteriormente implementados y experimentados en ciertos contextos más bien controlados. Tradicionalmente la ingeniería de software empírico, que es como se le conoce al área de la investigación en este contexto, enfatiza el uso de métodos empíricos en el campo de la disciplina, ¿no? Es un enfoque científico que se ha adoptado y que consiste básicamente en esas tres etapas de observar lo que sucede en la realidad, observar el fenómeno, medir un conjunto de variables que están ahí jugando relazándose en el fenómeno y validar hipótesis que nos planteamos en torno a la explicación de ciertas cosas en el por qué un ingeniero de software con expertise puede terminar en menos tiempo un código, por ejemplo, no lo sé, cosas por estilo que luego suenan lógicas, pero en un primer momento pues hay que validarlas, ¿no? Porque la orientación a objetos es mejor que la estructurada. O sea, hasta hoy nadie me lo ha dicho, o sea, yo no he visto estudios que lo comparen como tal, pero sí se puso de moda y se dejó de usar la otra, ¿no? Y es así entonces como ubicamos pues, los métodos de investigación empíricos. Desde el punto de vista cuantitativo, nos encontramos con la experimentación, con los estudios bajo encuesta, con estudios secundarios, el análisis post-mortem, y bajo el enfoque cualitativo, los tradicionales estudios de caso, que mucha gente le llaman casos de estudio, pero el formato es estudio de caso, la investigación, acción o la etnografía, ¿no? De estos, los métodos más recurridos en los que los podemos encontrar en los reportes de investigación, pues son estos cuatro. Básicamente, los estudios de caso, encuestas y experimentos, y cada vez más nos vamos a encontrar con reportes de investigación que utilizan la investigación acción, ¿no? Eso por ubicar los métodos empíricos para hacer investigación en ingeniería de software, y vemos que están los dos contextos, ¿no? La parte cualitativa y la parte cuantitativa. Y entonces es que, pues, toca ver cómo ha evolucionado la ingeniería de software empírica. Felderer y Travassos, en uno de los últimos libros publicados en torno a ingeniería de software empírico, hacen un análisis de cómo ha evolucionado una serie de etapas. Y nos dicen, por ejemplo, desde que inicia la disciplina a mediados de los 60s y hasta mediados de los 70s, lo que sucedía es que había pocos estudios empíricos en torno al fenómeno software. Más bien, la investigación giraba en torno a las ciencias computacionales y se utilizaban métodos analíticos y casi no se utilizaba validación empírica, ¿no? Los pocos estudios que se desarrollan en torno a métodos empíricos es un estudio publicado por Grant y Sackman en el 67 que comparaba en un experimento el desempeño de grupos de desarrolladores, por un lado, trabajando bajo acceso online y por otro lado, trabajando en modo de lotes, ¿no? Otro estudio también que se publicó en aquellas épocas, en el 71, estudiaba cómo es que los desarrolladores de software le hacían para generar artefactos software utilizando como tal el lenguaje Fortran, ¿no? NUT es de los primeros que aporta investigación en el área de la programación, ¿no?
Entonces les decía que este doctor Feller y Travassos hacen un análisis de lo que, de la evolución que ha tenido la investigación en ingeniería de software. Y en esta segunda etapa nos dice que de mediados de los 70 a los 80, la característica principal era el buscar, ya habían intentos por realizar investigación en esta área y lo que se buscaba era proporcionar pues una metodología más o menos segura para definir la forma de hacer investigación a través de métodos empíricos en la disciplina y en particular mediante experimentación en entornos controlados, ¿no? De los ejemplos más destacados de esta época tiene que ver con la investigación que se hizo sobre programación estructurada, que es el primer paradigma que conocemos en torno a la programación, ¿no? En el 76, en el 77, Schneiderman también trabajaba sobre los diagramas de flujo y la manera de representar gráficamente el tema de los algoritmos. Hay unos diagramas también de Nass y Schneiderman que recuerdo ahí en mi primer curso de programación, ¿no? Y pruebas de software, que era el cómo hago el algoritmo y luego cómo lo pruebo la aplicación, ¿no? Era de los primeros experimentos que se tuvieron. Y digamos que en esta etapa culmina con un enfoque propuesto por Vasily, que yo creo que es al que podemos reconocer como el padre de la ingeniería de software empírica, el que propuso este enfoque de GQM, es decir, establece cuál es el objetivo de tu investigación, plantea una pregunta de investigación y define las métricas de las variables que vas a medir y en función de eso arma tu proceso experimental, ¿no? Entonces, este es un enfoque que permitió en aquel momento definir de una manera más estructurada los primeros experimentos y también, ¿por qué no decirlo?, mejorar la forma de reportar estos estudios empíricos, ¿no? Posteriormente, de mediados de los 80 a finales de los 90, que es cuando ya aparecen las primeras, digamos, programas formales de ingeniería de software, se caracteriza por la incorporación ya no solamente del método experimental en la investigación en software, sino también el uso de encuestas como método de investigación, los estudios de caso. Se empieza a discutir el tema de la amenaza a la validez de la investigación generada y se empiezan a formalizar cosas como la red de investigación de ingeniería de software, el instituto Frank Hauer de Ingeniería de Software Experimental de Alemania, incluso una de las primeras revistas de Ingeniería de Software Empírico se plantean en esa época, ¿no? Y Vasily antecede un elemento importantísimo, lanza la idea de las familias de experimentos, que son el antecedente de uno de los tipos de estudios secundarios, digamos de corte cuantitativo que se tiene, ¿no? Que se resuelven a través de metaanálisis. O sea, esa idea de los estudios de las familias de experimentos viene a resolver un problema que se tenía cuando se quería agrupar o sintetizar la información de varios experimentos, pero que tenían diseños diferentes, ¿no? Entonces no podíamos compensar esa información, concentrar esa información. Y en la primera década de este siglo, la metodología para hacer software empírico recibe atención considerable. Ya se tenían artículos de carácter metodológico en donde te explican cómo debes hacer un estudio de tipo encuesta, cómo debes hacer un estudio mediante un proceso experimental, cómo usar los estudios de caso para investigar en contexto de la disciplina. Aparecen los primeros libros de ingeniería de software empírico, en particular experimentación. Creo que todos cuando empezamos nos tocó revisar el libro de Bolin y el libro de Natalia Juristo y Anita Moreno. En fin, surge entonces la idea de que dado que ya tenemos 10, 20 años de hacer investigación, requerimos una forma de integrar ese cuerpo de conocimientos que se venía generando a través de los diversos métodos empíricos que se tienen, ¿no? Surge la necesidad de estudios secundarios y de manera, digamos, acelerada, se plantean también
métodos formales de hacer estudios secundarios en el contexto de la ingeniería de software, ¿no? Kitchenham y Chartes proponen una guía para el desarrollo de revisiones sistemáticas de literatura en el 2007, y poco después, Petersen ofrece una guía para la realización de estudios de mapeo sistemático, que son, digamos, los dos tipos de estudios más comunes en el contexto de los estudios secundarios. Y estos, pues, más o menos los libros que van apareciendo en aquella época, con excepción de estos últimos de abajo, los dos últimos, el de Malhotra y este de Travassos, que son más recientes, son, digamos, los libros que aparecen en aquel entonces. El libro de Bolin, el libro de Natalia, uno de los primeros que es propiamente de Barry Boehm, ¿no? En donde la dedicatoria está con Vasily, en fin. Entonces, llegamos a este segundo tipo de estudios, ¿no? Los secundarios. Y entonces, de acuerdo al fenómeno, la explicación de cómo se dividen es que de acuerdo a la manera en la cual el investigador enfrenta el fenómeno y por lo tanto el tipo de evidencia que va a generar, los métodos pueden ser primarios. Si el fenómeno se enfrenta de manera directa a través de un experimento, a través de un estudio de caso, de una encuesta, pues son métodos primarios en donde de la viva voz estamos obteniendo el conocimiento. Pero cuando nos referimos a métodos en los cuales nosotros tratamos de recopilar ese cuerpo de conocimientos que está disgregado ahí en diversos congresos, en diversas revistas, y que por su acelerada generación no hemos tenido tiempo de integrarlos y que a través de la integración podamos derivar algo de ellos, pues derivan los estudios secundarios, ¿no? En función del método nos permiten sintetizar información o agregar conocimiento a la evidencia que ya se ha generado de manera individual, ¿no? Los métodos secundarios derivan estudios secundarios, incluso estudios terciarios, ¿no? Y en esta clasificación podemos ver los dos tipos de estudios principales que encontramos. Los estudios de mapeo, que generan estudios secundarios si su fuente de análisis son estudios primarios, es decir, artículos en donde el método de investigación sea un experimento, una encuesta, etcétera. Y estudios terciarios, cuando ya hay suficiente investigación y nuestra fuente de análisis son estudios secundarios, ¿no? Es decir, hacemos una síntesis de la síntesis que ya existe, ¿no? Por otro lado, tenemos las revisiones sistemáticas que tienen como intención mayor profundidad en el análisis. Y aquí pues tenemos las de corte cualitativo y las de corte cuantitativo. En el caso de las de cuantitativo, el método por excelencia es el metaanálisis, que es el que proponía en su momento Vasily con las familias de experimentos. Cuando planteamos un conjunto de experimentos que puedan ser realizados por grupos de investigación en diferentes lugares del país, pero con diseños experimentales similares, ¿okay? Y mientras que las revisiones de corte cualitativo, pues intentan de alguna manera agrupar el conocimiento que podemos encontrar a través de los estudios disgregados. De manera más puntual, podemos decir que los estudios del mapeo son un poquito más genéricos. Algunos le llaman estudios de alcance, hay otros autores que dicen que no son los estudios de alcance, que tienen otra característica. Lo cierto es que nos permiten obtener una visión general de un tópico en particular que nos interesa, a través de una especie de categorías que nosotros identificamos en nuestro marco teórico, y lo que hacemos es, en torno a esa investigación o a ese cuerpo de conocimientos que está disgregado, intentar buscar esquemas de clasificación de esas cosas de las cuales se encuentran ahí. Cuando hablamos de cuáles son las técnicas más comunes para, o más citadas, mejor dicho, para realizar pruebas de software en la última década, por ejemplo, pues tal vez nos encontramos con que, no sé, el 80% de las pruebas son de corte dinámico y el 20% son estáticas, y dentro de ese 80%, pues el 50% son del tipo X, el 20% son del tipo Y, en fin, ese tipo de reportes son los que nos encontramos. Y entonces hacemos recuentos de las contribuciones que nos encontramos, y ahí podemos identificar cuál es la técnica menos usada, cuál es el área menos investigado,
eh, para que podamos nosotros profundizar o como nicho de oportunidad a través o de una revisión sistemática que nos permita profundizar o a través de un estudio primario. Por su parte, las revisiones sistemáticas de literatura requieren un poquito de mayor tiempo en su realización. Son evaluaciones más estructuradas de la literatura. Incluso los mapeos sistemáticos en algún momento se propusieron con la revisión simple de los resúmenes estructurados. Con estudiar los resúmenes estructurados podíamos hacer esta clasificación. Mientras que las revisiones sistemáticas no es así. Tenemos a fuerza que revisar todo el estudio, todo el contenido de los artículos. Y la idea era plantear un conjunto de preguntas de investigación que te oriente hacia la descripción de este fenómeno que quieres analizar. Y por lo tanto, pudiéramos hacer una especie de síntesis de la evidencia que tenemos disponible a través de un conjunto de métodos cualitativos o cuantitativos, ¿no? Que pudiéramos, digamos, una vez que ya tengo integrado todo ese cuerpo de conocimiento, a ver si puedo identificar patrones en cuanto a cosas comunes que se han hecho, ¿no? Kitchenham en su momento trató de contrastar los dos tipos de estudio para identificar diferencias y nos decía que, por ejemplo, en las preguntas de investigación podemos identificar si es un mapeo o es una revisión, en los procesos para hacer las búsquedas, en los mecanismos de evaluación de la calidad, también, en fin, hay una serie de características con las cuales nosotros podemos identificar o caracterizar las diferencias entre un estudio de mapeo y una revisión sistemática. No voy a cubrir todas, pero por ejemplo el objetivo de un mapeo es una clasificación, es un análisis de cierto tema de la literatura. En cambio, las revisiones sistemáticas tratan de identificar pues, cuáles son las mejores prácticas en cuanto a un procedimiento y describir el procedimiento, hacer comparativas entre las tecnologías, entre las técnicas, ¿no? De tal forma que en el caso de los mapeos, las preguntas de investigación son genéricas. O sea, hablamos de identificar tendencias, cuáles son los métodos más utilizados, qué tanta actividad hay en esta área, qué tipos de estudios se generan, ¿no? Mientras que en las revisiones son más específicas, están vinculadas con los resultados de los estudios empíricos, ¿no? Comparamos a lo largo del tiempo entre estas dos técnicas cuál ha resultado mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, en el caso de la evaluación de la calidad es muy claro que los estudios de mapeo no suelen hacer una evaluación a la calidad de los estudios primarios, mientras que en las revisiones sí es cada vez adquiere mayor importancia hacer una evaluación de la calidad de cada uno de los estudios seleccionados. En fin, aquí tengo una gráfica de lo que ha sucedido, o por lo menos los temas que se han abordado en esta escuela de ingeniería empírica en las últimas 2 décadas. Y vemos cómo ha evolucionado desde en el 2003 de la evaluación de la madurez de la tecnología utilizada en los estudios empíricos, en el 2007 la investigación mediante estudios de caso, en el 2010 el uso de métodos como la etnografía, 2013 la investigación mediante investigación-acción, en el 2000, digamos, 16, el uso de las encuestas para hacer investigación en ingeniería de software, y hasta la última reportada en el 19, que es el uso de la observación como método para obtener datos para la investigación empírica. Aquí voy, que en particular, a lo largo de las últimas 2 décadas, la investigación en el contexto de la ingeniería de software se ha acelerado. Si bien ha habido una actualización, digamos, del SWIFT, por ejemplo, que es ese documento que nos plantea lo mínimo que debe conocer un ingeniero de software, hay una versión del 2004 y se actualizó en el 2014, pero ese es el cuerpo de conocimientos que es aceptado por todos. Pero ese cuerpo de conocimientos que está en último momento y que no todo el mundo lo conoce y que todavía está en análisis, no está en esos libros. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo cada vez más de que
gran cantidad de estudios que están publicados en un montón de tipos de revistas que hoy día hay, en un montón de congresos que siempre incorporan estos elementos de investigación, necesitamos un método que nos permita de manera integral revisar todo lo que hay sobre un tópico en particular y plantear algo así como el estado del arte de ese tópico que te permita a ti entonces conocer qué hay de la investigación sobre él. En el caso de la formación de investigadores, cada vez más es una tarea obligada que para un estudiante de maestría o un estudiante de doctorado, lo primero que tiene que hacer es la justificación de su tema de investigación. Y yo diría más a quienes nos tocó no justificar, sino identificar, pues es un mecanismo para buscar el problema o buscar qué parte del fenómeno software no ha sido lo suficientemente investigado como para que sea un nicho de oportunidad y podamos colgar ahí nuestra investigación. Hoy es una tarea, digamos, esencial en el área de la gente que está haciendo tesis en los posgrados, ¿no? Incluso en algunos casos, gente de licenciatura que la mayor parte quiere de una vez dedicarse a la parte de la industria. Hay un grupo de gente que desde licenciatura busca hacer trabajos de investigación y ahí pues una revisión sistemática de literatura viene bien para una tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, en función del tipo de estudio, el ofrecer una clasificación de esas cosas vinculadas a un tópico o el poder sintetizar o agregar el conocimiento que está disgregado en las diferentes fuentes de información, resulta hoy día necesario si queremos avanzar de manera segura en la investigación en ingeniería de software. Estos métodos secundarios son utilizados o requeridos por disciplinas, digamos, novedosas. Y nadie nos puede decir que la ingeniería de software no sea ciertamente novedosa, ¿no? Va a cumplir o está cumpliendo apenas poquito más de medio ciclo en comparación con las otras disciplinas que tienen ya varios siglos, ¿no? Entonces, es un mecanismo bastante utilizado y en parte, digamos que ese es el rol de esos estudios secundarios en el contexto de la investigación. El poder, a través de estos mecanismos, establecer el estado del arte para identificar nichos de oportunidad y continuar con la investigación. Quiero citar un par de estudios que me encontré últimamente. Uno publicado en ese 2022, es una comunicación corta en donde trataron de identificar la evolución de los estudios secundarios en ingeniería de software. Y no analizan una base de datos, un conjunto de bases de datos, sino más bien analizan 5 revistas, que son las que están aquí abajito, en donde suelen publicar revisiones sistemáticas o estudios de mapeo, y identifican 3 puntos a lo largo de estas 2 décadas, ¿no? En 2010, identifican que de los 15 estudios que encontraron en estas 5 revistas, el 86% eran revisiones sistemáticas y solo el 7% estudios de mapeo. 5 años más tarde esto se invirtió, ¿no? Solo el 11% eran revisiones sistemáticas y el 87% eran estudios de mapeo. Y aquí el número de artículos era significativamente mayor, 55, ¿no? Es decir, los estudios de mapeo que en un inicio como que no eran tomados muy en serio porque eran muy rápidos, porque generaban información cuantitativa, parece que son más recurridos. Y si vemos en el 2020, esto se mantuvo, ¿sí? El 85% de los estudios, aquí eran 61, eran estudios de mapeo y solo el 3% hacían revisiones sistemáticas. Es decir, esto nos da una idea también de cómo ha ido cambiando el tema el uso de los métodos de los estudios secundarios en este contexto. Y si vemos los estudios terciarios, que son estudios secundarios sobre estudios secundarios, pues más o menos se mantiene, o sea, hay resúmenes de resúmenes, digamos, por alguna forma decirlo, ¿no? Estos autores también identificaron el número de autores que reportaban los estudios secundarios. Y podemos observar que son pocos los artículos que eran realizados o por un solo investigador o por un montón de investigadores, o 7 investigadores. Y esto es parte común, ¿no? Normalmente
Lo que sucede es que se realiza entre 2, 3 o 4 investigadores, donde en el caso de 2, pues generalmente es el alumno con su director de tesis. En el caso de 3, pues el alumno con sus 2 directores. Y en el caso de 4 son los grupos de investigación que para justificar su proyecto realizan estudios secundarios, ¿no? En cuanto al número de autores. Son cositas ahí que me resultaron interesantes y que pues aprovecho compartirlas, ¿no? En un estudio de mapeo que hicimos con un estudiante de licenciatura, una de las preguntas de investigación era cuál es el método de validación del estudio empírico. Y a diferencia de lo que yo yo esperaba que la experimentación sea el método más reportado, pues resultado que no, que los estudios de caso son los más utilizados. En segundo lugar, habrían estudios comparativos. En tercero, estudios de caso. Y en un cuarto lugar, las encuestas, y ya aparecían los métodos de investigación, acción, ¿no? Una revisión sistemática que publicamos este año en el SIMS, hicimos la misma pregunta ya en una revisión, en una de las preguntas preliminares, y observamos también que el 42% de los estudios eran estudios de caso, o sea, el método más recurrido son los estudios de caso. El segundo método recurrido aquí era la investigación-acción, el tercer método eran los experimentos, ¿no? Entonces nos resultó curioso esos datos de que estos métodos que nosotros identificamos también están cambiando en torno a que primero era de corte descriptivo y en algunas otras temáticas ya tenemos incluso con el propósito de hacer mejoras al fenómeno, ¿no? Si recordamos esos 4 niveles que veíamos desde lo exploratorio, que suelen ser estudios de caso, y las descriptivas y posteriormente las explicativas que son experimentos, hasta la investigación-acción, si lo que queremos es proponer mejoras, ¿no? Y bueno, pues ya para ir concluyendo con esta idea, yo les podría decir que los estudios secundarios se han utilizado en gran medida a lo largo de los últimos años para guiar a las futuras investigaciones académicas, lo cual respalda por qué la comunidad científica hoy día está haciendo cada vez mayor uso de este tipo de métodos, ¿no? El interés por realizar este tipo de estudios se vincula propiamente con ese objetivo académico que tiene la investigación en torno al estudio del fenómeno del proceso software. Comprender qué parte del fenómeno ya ha sido suficientemente investigado e identificar qué áreas o hacia dónde podemos orientar la futura investigación en torno a la ingeniería de software. Y obviamente identificar esos nichos de oportunidad para hacer estudios primarios con alguno de los métodos empíricos, ¿no? Un dato también interesante que se reporta en algunos de los estudios consultados es que la práctica industrial hasta este momento al parecer no ha sido beneficiada directamente con este tipo de estudios. Es decir, los estudios secundarios han tenido un rol importante en la investigación, pero todavía es limitada su impacto en el caso de la profesión, de la disciplina como tal, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles antes que nos bote otra vez el Zoom y pues si tienen alguna pregunta que pueda responderles, pues estaré gustosa, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Creo que muy interesante la plática. A mí me surgen varias preguntas, pero quisiera comentar a ver si alguien de los que están aquí en la plática tuviera alguna pregunta que quisiera hacerle a Raúl. Yo creo que somos poquitos, entonces se vale que quieran abrir el micrófono. Con gusto, creo que será más fácil. Yo ya abrí el micrófono, Raúl. Adelante, Hanna. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, sí. te quiero felicitar porque he sufrido todas esas etapas resumido aquí.
Y por supuesto, lo que más he sufrido con mis alumnos de doctorado, sobre todo. Y estoy escéptica con respecto a, más bien, a estos estudios secundarios, porque sin estudios primarios no tienen sentido los estudios secundarios, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Ni Sí. hablar de terciarios. Pero bueno, y el problema con estudios primarios, que son los más importantes, es que desarrollo de software, como lo has comentado también desde el inicio, es una actividad de cabezas humanas, ¿no? Entonces, observar y cuantificar, por eso los estudios experimentales cuantificables, realmente la métrica tendría que ser métrica de lo que tenemos cada uno en la cabeza y sabemos que difícilmente lo podemos medir. Entonces, la verdad, de toda mi experiencia, por supuesto, los alumnos de doctorado tienen que empezar, sobre todo los de doctorado, tienen que empezar por hacer estudios secundarios, pero también tú subrayaste y yo lo comprobé que con mis primeras alumnas tratamos de hacer. Chipchenham fue nuestra madre de todos los estudios secundarios. Entonces, pero seguir su método de revisión sistemática ha costado sangre y lágrimas de mis estudiantes de doctorado. Entonces, y ocupa demasiado tiempo. Y además, si lo quieres publicar, lo tienes que convertir en artículo y luego esperar a que te acepten en alguna revista y no sé qué. Y el pobre alumno pierde 2 años porque el estudio sirve para darnos cuenta dónde están los huecos en la investigación que podemos aprovechar para el doctorado. Pero es sudor y lágrimas del pobre, la pobre o el pobre estudiante para llegar a publicar esto, porque si no lo publicas, pues no vale, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso demasiado grueso para los pobres estudiantes. Bueno, pero ya no quiero ocupar demasiado tiempo, pero me parece que el chiste está en estudios primarios. Y efectivamente, como tú lo has demostrado, los estudios de caso y la investigación-acción es lo único que nos queda, porque es observar a los ser humano observando a ser humano, tratando de cachar algunos elementos que puedan ser medibles para luego demostrar que hubo algún cambio o hay algo interesante. Y entonces esto requiere que el investigador esté sumergido dentro, porque los formularios y las respuestas por formularios tienen sus, como saben, pues a veces contestamos los formularios para contestarlos o dependiendo del ánimo en que estamos ese día. Entonces, realmente la observación directa de lo que sucede es la más valiosa, pero esto cuesta muchísimo. Entonces, sí, yo tengo mis dudas sobre el valor de los estudios empíricos
en la ingeniería de software tal como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Amén. En relación con el comentario de la doctora, en definitiva, o sea, los métodos para abonar al cuerpo de conocimientos tienen que ser los métodos primarios, ¿no? Y como pues nos reportan estos primeros estudios, los estudios de caso, investigación, acción, los de corte cualitativo son, digamos, los más recurridos. Aquí digamos, la invitación es a que, dado que ya tenemos bastante investigación en el área, necesitamos un mecanismo que nos permita integrar toda esta información para que no vaya a ser que estemos haciendo lo mismo otros grupos de investigación y vayamos con direcciones diferenciadas, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita me tocó dar un curso de primer semestre en la maestría en ciencias de la computación y yo les propuse hacer o una revisión o un estudio de mapeo de tal forma que pudieran justificar su tema, pero eso implicaba que ya tuvieran identificado a su director de tesis y su tema de tesis. Entonces, vimos en los primeros semestres la metodología de mapeos y de revisiones, y la intención ahorita en esta segunda mitad era hacer alguno de los dos, más bien un mapeo, ¿no? Pero cosas con las que me encontré una vez que ya identificaron a sus directores de tesis, son 8 chicos que entraron. De los 8 chicos, una vez que platico con los directores y les comento, pues me resultó curioso que uno de los directores tenía claro lo que era un mapeo y una revisión, y los otros como que no. Entonces yo digo, ¿cómo es que justifican entonces en otras áreas? Yo recuerdo como le hice al principio, era una revisión no sistemática, te metes a lo loco a buscar qué es lo que hay y te sugieres, y ahora que decía de la guía de Kitchenham, se ha ido complicando, ¿no? Porque ahorita ya no solo es la de Kitchenham, sino que le incorporan bola de nieve hacia adelante y hacia atrás para engrandecer el número de estudios secundarios, y la parte de evaluación de la calidad cada vez es más compleja. En fin, se va complicando cada vez, ¿no? Entonces, yo sí tengo dudas en el área de computación en general, como lo hacen en otras, para sustentar sus trabajos de tesis, ¿no? Por eso es que, insisto, digamos que esta es una herramienta que te pueda ayudar a ti a la definición o la justificación de tu tema de investigación, y que si no es un trabajo de tesis, si no es un proyecto de investigación, ya como grupo de investigación, en donde normalmente es un equipo de trabajo, pues te puedes dividir la chamba y generar un poquito más rápido o tu mapeo o tu estudio, ¿no? Con la ventaja de que si lo hiciste bien, eso también es publicable, ¿no? Sí te lleva tiempo publicarlo, pero también es publicable si lo hiciste de manera formal, ¿no? Entonces, no discuto que la técnica o los métodos por excelencia sean los primarios para generar investigación, pero yo sí quiero dejar ahí en pie de que los estudios tienen un rol que hoy día, siendo una área novedosa o relativamente novedosa, nos pueden ser de utilidad para la integración de ese cuerpo de conocimiento. Que luego no es sencillo, ¿no? Hacer la síntesis o la agregación no es sencillo. Si tú revisas, te toca revisar 80 artículos y 10 son experimentos, 20 estudios de caso, otros son encuestas, es decir, tienes un tutti frutti de cómo te plantean el mismo fenómeno estudiado de diversas maneras. Entonces, ¿cómo sintetizas ese asunto, no? Tiene su chiste también ese tipo de estudios. Y como comentaba la doctora, lleva tiempo también, ¿no? Sí, no es el objetivo principal el esto, y no te debe llevar más de un semestre hacer tu revisión sistemática, ¿no? Pero bueno. Ese sería mi comentario, porque pues prácticamente no fue como que una pregunta, fue como que un comentario lo que nos hizo la doctora, ¿no? Ok, muy bien, Raúl. No sé si alguien más presentes quiere comentar algo o pregunta a Raúl, ¿no? Si no, para que se animen. ¿Así?
Adelante, Mirna. ¿Quieres preguntar algo? ¿No? Bueno, yo sí tendría unos comentarios, preguntas, Raúl. A ver, a mí en particular me gustan los estudios de caso, ¿no? Y me gustan los estudios de caso por, como dice Piatini, y aquí traigo su libro, ahorita lo tengo, ¿no? O sea, permiten comprender en más profundidad el fenómeno que se está estudiando en su contexto real. Porque yo creo que la parte de la ingeniería de software, como comenta Hanna, al final del día es algo real y creo que mucho de la validez, mucho de lo valioso de la ingeniería de software es, y dado que tiene poco tiempo, es pues, que podamos empezar a encontrar, a entender qué pasa en la realidad, ¿no? Entonces a mí por eso me gusta el tema de los estudios de caso. Sin embargo, no lo veo completamente separado de otras cosas, ¿no? O sea, yo normalmente, a lo mejor por el área que estoy, pero pues trato de meter estudios de caso con temas cuantitativos. Cuando en la presentación, pues lo pusiste por ahí separado, ¿no? Entonces, eso sería la primera observación, si es frecuente hacer eso, ¿no? Porque yo normalmente, en mis casos de estudio, tienen un gran componente cuantitativo, ¿no? Eso sería pues la primera pregunta. La otra que quisiera mencionar es que ahorita oyéndote, la verdad es que te voy a ser sincero, yo en mi cabeza no estaba el tema de los mapeos. De hecho, yo me he encontrado infinidad de análisis sistemáticos, ¿no? Pero ahorita de ver las definiciones que mencionaste, pues veo como que algunos de esos eran más bien mapeos. ¿No? O sea, por lo que mencionaste, ¿no? Sin que yo sea un tema, que no sea algo que domine, pero pues, por lo que mencionaste, el tipo de objetivos, el tipo de preguntas, como que digo, estos más bien eran mapeos. Y entonces quisiera preguntarte si es frecuente ver eso, porque a lo mejor, pues el común es, vamos a hacer una revisión sistemática y termina siendo un mapeo y no te das cuenta, o al revés, ¿no? No sé si has observado eso. Sí, Y la otra, sí me ha tocado, sí me ha tocado y me ha tocado estar no sínodos, sino presentaciones de trabajos finales y lo plantean así, ¿no? Te plantean una revisión cuando básicamente es un mapeo, ¿no? Y viceversa, cosas que te plantean como si fuera un mapeo y tú ves, oye, pero si tú estás estudiando con mayor profundidad el fenómeno, aquí no estás haciendo conteo, aquí estás haciendo un análisis y una descripción de la técnica, del método, estás haciendo comparativas, eso ya es una revisión, ¿no? exacto, Y entonces sí eso, hay esta confusión. bueno, entonces qué bueno que sí, al menos no lo entendí mal entonces. Y la última que quisiera preguntarte ahí es, en un artículo que recién envié a un journal, me sorprendió mucho porque tenía que ver con un tema de administración de proyectos. Y la respuesta de los revisores fue, o sea, era de un tema específico, ¿no? Gestión de alcance, que es algo que he estado trabajando. Y yo citaba ahí varios análisis sistemáticos de literatura que dicen y fundamentan que no hay análisis, no hay estudios en gestión de alcance. O sea, están mencionados así. Y ellos me decían que por qué no se hacía un estudio sistemático de la literatura. Y yo decía, pues ¿para qué voy a hacer otro que pueda llegar a lo mismo que ya hubo dos, ¿no? Entonces, pero quisiera conocer ahí tus comentarios. ¿Qué piensas de eso? Digo, a mí me llamó la atención que me pidieran un estudio sistemático, porque dije, pues un estudio sistemático, la verdad es que para hacerlo, pues a lo mejor publicaría el resultado del estudio sistemático, o sea, no el objetivo. Sí, sí. Eh, en un estudio primario, si recordamos, hay una sección de marco teórico y una sección de antecedentes, donde publicas los estudios parecidos al estudio que vas a realizar. Si es un experimento lo que estás planteando, pues experimentos en donde hayan estudiado, o otros métodos empíricos donde la misma variable dependiente haya sido analizada por los mismos factores. De tal forma que tú identifiques que estás haciendo algo diferente a lo que ya hicieron otros. En el caso de los estudios secundarios es similar, ¿no?
vas a investigar sobre un tópico y por lo tanto tienes que describir una parte de tu marco teórico y tienes una sección de antecedentes donde describes estudios secundarios previos al tuyo. Y esta revisión de los estudios secundarios previos te sirve para dos o tres cosas, ¿no? Fundamentalmente. Una es en la descripción del procedimiento de tu revisión sistemática, tienes que identificar qué bases de datos vas a buscar. Entonces, si tú ya identificas 2 o 3 revisiones previas, ya te sirve para identificar sobre qué bases de datos puedes hacer tu búsqueda, porque seguramente esas son las bases de datos donde se publica ese tópico, ¿no? El otro elemento es que si tú revisas las revisiones o los mapeos previos, podrás identificar qué preguntas se han hecho. Por lo tanto, como dices, yo no voy a plantear la misma pregunta acerca del fenómeno que ya lo han planteado otros, sino me voy a plantear una pregunta diferente. Voy a estudiar el mismo fenómeno, voy a revisar qué se ha hecho sobre el mismo fenómeno, pero a partir de otra pregunta. Y es que cuando en las revisiones tú analizas un artículo, no reportas todo lo que se reporta en el artículo, solo reportas lo correspondiente a tus 2, 3 o 4 preguntas de investigación. A lo mejor tiene otra aportación, pero que no iba en torno a tu pregunta de investigación, y eso no lo reportas. O sea, se queda ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otra pregunta que nadie ha hecho y que es la que tú te planteas en tu revisión. Y el otro, en donde se justifica que tú vuelvas a hacerla, es el cuando te encontraste con una revisión, pero ya tiene 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí se justifica que vuelvas a hacer la misma pregunta y ver en los últimos 10 años qué ha sucedido con el análisis de ese fenómeno en los estudios primarios, ¿no? Entonces, sí, es algo similar cuando haces una investigación de corte primario, en donde ponen los trabajos previos. Aquí es lo mismo, ¿no? Vas a hacer un estudio secundario y vas a poner estudios secundarios previos, ¿no? Que han estudiado más o menos lo mismo, ¿no? No sé si me expliqué, Francisco. Sí, sí, sí. Sí se incluye, sí se suele incluir, ¿no? Sí, sí, sí. Y respecto a la otra pregunta de los estudios de caso, la verdad el método como tal, yo no lo conozco así como que a profundidad, ¿no? Si se me complica, yo siempre, cuando los he leído, me suena más de corte cualitativo y no cuantitativo. Y la clasificación esa que vi es una clasificación que está en uno de los, no sé si está en ese libro de Piatini o en otro de los libros que he consultado, pero sí lo ubican en los estudios de corte cualitativo, ¿no? Porque es como que también vas observando un poco lo que sucede, es un diseño no fijo, ¿no? O sea, conforme va avanzando el fenómeno, vas tomando nota del fenómeno y sí tienes razón, algunas de las variables podrían ser cuantitativas también, ¿no? Pero más bien tú observas, yo identifico que están en las etapas tempranas, en las etapas de exploración del fenómeno, en donde voy a identificar todavía las variables o voy a tratar de identificar cómo se relacionan. Por lo tanto, la variable cuantitativa como tal, para que yo pueda medir, pues todavía no la tengo tan clara, ¿no? Pero seguramente en un estudio de caso también tomarás datos de eso, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero yo lo tengo ahí por la clasificación que tengo y por donde ubico el momento en el que haces, no el momento, el grado de profundidad que conoces del fenómeno y por lo tanto haces un estudio de caso. ¿Sí? Cuando no lo conoces casi haces el estudio de caso, ¿no? Y por lo tanto no sabes cuáles son las variables, ¿no? O tienes una intuición de cuáles pueden ser, ¿no? Claro. No, pues muy bien, pues muchas gracias, Raúl. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta de los asistentes, alguien que se anime, ¿no? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Raúl. No, Francisco, yo quiero, a propósito de
me acordé del proyecto de Competisoft y eso lo digo para Mirna, no sé si Mirna todavía está con nosotros, pero Sí. es dedicado a Mirna. Después de Microsoft, Mario Piatini me invitó que hiciéramos un proyecto Competisoft para probar Microsoft en América Latina. Y de eso empezó en 2006 y terminó en 2008. Y él mismo propuso el método de investigación que me era totalmente ajeno. Más bien intuitivamente lo aplicaba, pero teóricamente ajeno. Investigación-acción. Y durante Competisoft, la parte de investigación fue partiendo de Microsoft, los académicos revisaron de varios países de América Latina y de España, revisaron Microsoft, aprendieron Microsoft y el año siguiente aplicaron, esta fue la acción, en diferentes empresas en cada país, desde Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, México y España, aplicaron en sus países en empresas micro y pequeñas, y luego resultados de esa aplicación de Microsoft fueron reportados en un libro que se llama precisamente Competisoft. Y sí me acuerdo que ese reporte fue principalmente cualitativo, porque fue una dispersión de experimentos, pero cada investigador aplicaba según su capacitación en Microsoft como lo podía y lo recogimos. Y bueno, fue un experimento cualitativo, pero luego un colombiano recogió esa experiencia y publicó un artículo que fue publicado como un artículo de investigación primaria práctica en países de Latinoamérica, y fue publicado en una revista que me imagino que sí lo reconoció como algo interesante. Bueno, amén. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nada, quisiera ver si me das oportunidad de compartir, Raúl, la pantalla para pues, dar ya la última información de lo del seminario y ya para irnos, ¿no? Bueno, pues lo que quisiera comentarles es que a pesar o después más bien de ver el tema del seminario como una idea que planteé hace un ratito, ¿no? O sea, a principios del año que platiqué con algunos de ustedes y con la red, pues bueno, ya terminó el año y logramos hacer 9 sesiones, que a mí me parece que fue un buen logro para empezar. Obviamente con la patada de Hanna, que pues ya saben que eso siempre ayuda, ¿no? Y pues bueno, hoy llegamos a la conclusión de este primer año, ¿no? Sin duda habrá cosas que ver, habrá lecciones aprendidas que analizar, como la de la cuenta de Zoom seguramente, como muchas otras observaciones que algunos amablemente me han hecho llegar, como Hanna, como varias personas. Y pues bueno, la intención creo que al final creo que es vigente, ¿no? O sea, y es poder generar un vínculo, poder generar una interacción entre la gente que esté interesada en la ingeniería de software. Sin embargo, también creo que pues debemos de buscar para el próximo año, pues ver si podemos participar, ¿no? Participar más, y a mí me gustaría ese participar más, pues ver si también podemos sumar algunos alumnos, ¿no? Sin duda debe de haber ahí algunos proyectos que no necesariamente necesitan estar terminados, pero pues que a lo mejor pueden tener resultados preliminares interesantes y que también puede servir como para que se fogueen los alumnos, ¿no? A hacer estas presentaciones. Entonces yo seguramente en esta última parte del mes
a lo mejor el primer mes también en enero. Les estaré enviando a ver si ahora los que no participaron en estas primeras pláticas del seminario, el año que viene se apuntan. Hay varios que creo que pueden compartir mucho conocimiento y que puede ser de utilidad para la comunidad. Y pues bueno, ojalá se animen. Entonces yo esperaría que para enero podamos hacer la primera plática, a más tardar febrero, porque hay que ver cómo pasa pues, el año y cómo empieza y todo eso, ¿no? Pero que sigamos en comunicación y que sigamos pues generando este contenido que pues sin duda puede ser de utilidad para distintas personas, ¿no? Hoy ahí está el canal, ahí van a estar grabadas todos los videos, ¿no? Ya están, hasta el último de Jorge ya está ahí, en breve estará este de Raúl. Y la realidad es que pues sí han tenido tracción, ¿no? O sea, ya hay pues, más de 400 visitas y esto fue hace 3 meses. Entonces, yo creo que eso puede ser interesante porque no se ha hecho nada todavía para promoverlos. Entonces, yo esperaría que pudiéramos generar una sinergia ahí que nos ayude como gremio y que pueda generar más adeptos a la ingeniería del software. Y pues bueno, pues aquí está el diploma de Raúl, que te lo haré llegar con mucho gusto. Raúl, claro que ahí dice 27 de septiembre, pero fue porque ya nada más cambié el nombre, pero te lo hago llegar correctamente. Ya ahí es un tema de aseguramiento de calidad que me va a regañar Hanna, pero tú que estabas, Raúl, sabes que llegué al 3 para las 7, entonces ya no me dio tiempo de cambiar. Pero sin duda te lo mando correctamente y la verdad es que yo quiero agradecerles porque algo que tenía en mente desde hace mucho tiempo, creo que terminamos un primer año y pues bueno, ojalá que el que viene, pues podamos repetirlo y con otras pláticas. Entonces seguro por ahí los estaré molestando para ver quién se anima. Y pues muchas gracias a todos y ahí les damos, en cuanto esté el video, mando mensaje para que lo tengan y nos vemos el año que viene. ¿Sale? Pues muchas gracias a todos. Feliz año y regañado por los errores de dedo. Sí, sí, sí. Ese ya fue de toda la mano, Hanna, porque es septiembre, ya no fue de dedo ya. Pero sí, sin duda. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Dale, Gracias. pues. Hasta luego, gracias, Ay, Francisco. gracias, Raúl. Al contrario. Chao. Ay.